Bueno, seguimos. Ya está mi tercera invitada aquí en estudio. Ya la estábamos esperando, tengo que pasar mi hojita. No he leído mis notas breves, ¿no? Por estar en la charla, Dios santo, la charla a veces perjudica. Pero ya estoy con mi tercera invitada, Alejandra Crespo. Ella es representante de la Coordinadora por el Medio Ambiente y la he invitado porque sé que ha sido parte de la cumbre que se convocó este martes 24 de septiembre en Colpin, si no me equivoco fue, ¿no? Así es. Con varias organizaciones, colectivos, activistas por el medio ambiente. Fue una cumbre motivada por la emergencia y por el desastre ambiental que vive nuestra Chiquitania. Muchas gracias, querida Alejandra, por estar con nosotros, por aceptar esta invitación y por dedicarme una parte de su sábado de descanso. Espero que sea de descanso o no es de descanso. No es de descanso. ¿No descansa? No mucho, no como se quisiera. Bueno, muchas gracias más bien por el espacio. Para nosotros es muy importante difundir las acciones que estamos llevando a cabo desde la sociedad civil. Como vos lo decías, esta cumbre fue justamente llevada a cabo por distintos colectivos que hemos hecho una alianza frente a los desastres que estamos viviendo a nivel nacional. Terrible, catastrófico. En ese sentido hemos visto la necesidad de conformar el movimiento en defensa de los bosques, como te decía, con distintos grupos que formamos parte acá de la ciudad de Santa Cruz, y ante la ausencia de espacios donde cualquier ciudadano se puede expresar su preocupación, pueda dar soluciones al conflicto, pueda reflexionar, analizar, es que decidimos hacer esta cumbre donde todas las personas tenían la posibilidad de asistir y de justamente reflexionar sobre este tema que nos preocupa a todos los bolivianos, ¿no? ¿Cuántas personas participaron de la cumbre, Alejandra, y qué decisiones se tomaron? Bueno, esta cumbre en primera instancia tenía que ser departamental, por así decirlo. Sin embargo, vimos que había mucha preocupación a nivel nacional y no por nada se están movilizando en los otros departamentos. Y es así ya que esta cumbre ya tiene alcance a nivel nacional y asisten también personas de distintas organizaciones y colectivos y ciudadanos de a pie de los distintos departamentos a nivel nacional. Tuvimos alrededor de 150 personas que asistieron. Fue increíble porque realmente lo organizamos en un tiempo récord, con toda la voluntad que tenemos los colectivos, pero sin muchos recursos porque ninguno maneja recursos, y se pudo contar con organizaciones sociales a nivel nacional, que eso es muy importante de recalcar. Entre los acuerdos que se definieron, porque hubieron 2 mesas de trabajo donde todos pudieron aportar con un granito de arena desde sus conocimientos y sus experiencias de lucha y técnicas también, se definieron 2 cuestiones. Hubieron 2 mesas, una que analizó las causas de los desastres que estamos viviendo con el tema de los incendios, y otra los impactos, y ambas tenían que dar a su vez soluciones frente a esto, ¿no? Entonces, dentro de la primera mesa que se analizaron las causas, fue bastante interesante en el sentido de que lo que estamos atravesando se lo reflexionó desde una perspectiva también internacional. Es decir, de que esto responde a unas políticas extractivistas que vienen más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestros departamentos, en ese sentido donde nos ponen a los bolivianos como proveedores de materia prima. Inclusive se habla de la República de la Soya, donde está Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia. Entonces se reflexionó sobre este tema del extractivismo y de cómo se está avanzando de forma avasalladora en nuestros territorios. No solo hablo de Bolivia, sino de Sudamérica, ¿no? Porque estos incendios se están dando en otros países también. También se analizó en esta mesa la importancia de la unidad de los sectores, ¿no? De que esto no puede solo ser competencia de los cruceños ni de los chiquitanos, porque el fuego está llegando a otros sectores, a otros departamentos, y porque los impactos son de alto alcance, ¿no? No solo es a los chiquitanos. De hecho, a mí me decía un conocido argentino, me decía, pero ¿cómo es que en Santa Cruz, en la ciudad, también están siendo afectados por el humo? Y le digo, sí, aquí igual nos está llegando el humo y esto va a afectar a todos, ¿no?
Entonces ese fue también otro de las reflexiones de la primera mesa. También se vio el tema de que otra de las causas es el debilitamiento de las organizaciones sociales, porque lastimosamente con este gobierno se han debilitado mucho, se han fragmentado demasiado, promovidas por las políticas estatales. De hecho, en esa mesa estaban compañeros del CONAMAC orgánico, donde hay 2 CONAMAC, 2 IDOP, dos de todo, ¿no? Paralelo todo. De todo. Exacto. Entonces, una que obedece a las políticas estatales y otras que intentan seguir organizándose con mucho esfuerzo. Que según el gobierno son todas de la derecha. Exacto, ¿no? Entonces estaba un compañero del CONAMAC orgánico y ahí él decía, también lo que está pasando en los territorios de tierras altas es por eso, ¿no? Porque estamos tan debilitados que no podemos defender como defendíamos antes nuestras tierras, en este caso ellos de la minería, ¿no? Entonces también vemos como causales la fragmentación de las organizaciones sociales que no han podido resguardar sus derechos y sus territorios frente a esta división, ¿no? También se pudo analizar de que obviamente el extractivismo se ha profundizado con este gobierno, ¿no? No solo son las normativas que se están pidiendo que se abroguen con esto de los incendios. Esto viene con un paquetazo ya hace 10 años que se ha venido paulatinamente apuntando a lo que está pasando ahorita. Por ejemplo, se hacía igual la comparación con Bolsonaro, que se lo cuestiona tanto a nivel mundial, pero Bolsonaro tiene una política o una posición bastante clara, pero inclusive se lo ve hasta menos peligroso que Evo Morales, porque Evo Morales hace 10 años con este gobierno se vino dando una serie de normativas que apuntaban a lo que estamos hablando, ¿no? Hablamos del 2013 con la cumbre Sembrando Bolivia, donde ya se hablaba de una deforestación de 1 millón de hectáreas anuales, apuntando a 13 millones de hectáreas deforestadas y perdonazos a los que quemaban, perdonazos a un montón de irregularidades que se daban en torno a nuestros bosques. Entonces ya esto se venía perfilando y se venía apuntando a lo que estamos viviendo ahora. Y no hablamos solo de los incendios, habló también de las normativas que dieron una apertura a actividades petroleras y mineras en áreas protegidas, que eso no se daba tampoco antes. Entonces, el asunto es mucho más global y por eso tenemos que abordarlo desde ese aspecto y por eso es también importante la alianza, ¿no? La segunda mesa que vio el tema de los impactos también fue terrible escuchar, ¿no? Las resoluciones de esa mesa, porque se habla también de un tema de salud pública que poco se está mencionando. Ya ahorita en la Chiquitanía hay terribles impactos de la salud y esto no es algo que se va a acabar en un mes, ¿no? Yo les comentaba, recién tuve a mi bebé y él está todo congestionado aquí en la ciudad de Santa Cruz, que estamos muy lejos de los centros de incendio y eso es debido al humo. A mí me decía el médico, así están todos los bebés. Son los más vulnerables los ancianos y los bebés. Entonces estamos hablando también de un tema de salud pública que nos está afectando a todos y va a seguir afectando. O sea, lo que se viene post incendios realmente es algo que hay que ver cómo se lo va a manejar frente a un estado totalmente indolente, indiferente y que inclusive, y lo aseveramos, está detrás también de estos incendios, ¿no? Porque no hay ninguna voluntad y eso refleja también que hay intereses de por medio. Y un cinismo, Alejandra. Sí. No, verlo en la ONU hablando del medio ambiente. Veía las declaraciones del ministro de Gobierno diciendo de que pedir desastres nacionales es ser acomplejados, es creernos inferiores. O sea, realmente es como vos decís, un cinismo que uno no puede creer cuando los ve afuera, ¿no? Dentro justamente de las resoluciones está eso, hacer demandas internacionales, nacionales e internacionales, porque afuera del país ellos evidentemente utilizan muchos recursos en temas de propaganda a nivel nacional e internacional y se lo ve como que acá no pasa nada. Y ya veíamos ayer los últimos reportes que ya van 5.3 millones de hectáreas quemadas. Ya no son 3.3. No, son 5 a nivel nacional, según el último reporte que hizo la Fundación Amigos de la Naturaleza el día de ayer, donde el 70% está concentrado en Santa Cruz, ¿no? Entonces, también otras de las resoluciones que se hablaron en las distintas mesas es que hay un trasfondo político o electoral detrás de estos incendios, porque hay una alianza del gobierno, uno con grandes empresarios que promueven los monocultivos, que promueven los transgénicos y que les benefician estas grandes cantidades de extensiones deforestadas, y a su vez el acarreo de gente
que se dicen ser campesinos y que no son campesinos y que igual según datos de distintas instituciones nos señalan que inclusive son gentes de centros urbanos que se les dota de tierras y se los acarrea a lugares para tener, en este caso la chiquitanía, tener votos. Y no es coincidencia de que justamente salió una noticia esta semana de que aumentó el padrón electoral en la Chiquitanía en un 40%. Y no es que allá se estén yendo la gente, oyendo la gente en masa porque es un centro económico muy activo, no es así. Entonces ahí vemos cómo se ha ido creciendo entre 12 y 42% el padrón electoral en los 14 municipios de la Chiquitanía. Y esto responde a esta estrategia geopolítica, ¿no? Por un lado, la estrategia con el agroempresarial, que ya los apoyan al gobierno, y vimos Fegasa Cruz como está también apoyando a este gobierno, y por otro lado el acarreo de gente. Entonces, dentro de las causales estaba el análisis de esa estrategia geopolítica que está utilizando el gobierno en desmedro de un bien común que va a traer terribles impactos, ¿no? Dentro igual de los impactos se veía que la Chiquitanía de un tiempo a esta parte se convirtió en un centro turístico súper importante en la región, no solo en el departamento de Santa Cruz, sino a nivel nacional. Chochís fue declarado como centro y patrimonio intangible y cultural por la UNESCO. Entonces, nuestras misiones jesuíticas igual son reconocidas a nivel mundial. Entonces, el daño que se les está causando va a ser terrible, porque la gente vive del turismo, la gente vive de la agroecología, la gente vive también de actividad ganadera en pequeña escala, y todo eso se ha ido al bombo, se ha desaparecido de un plumazo como si fuera nada, ¿no? Entonces, justamente esas fueron las reflexiones que se dieron en el marco de la cumbre, ¿no? Y entre lo que se resolvió es justamente lo que te decía, es uno, caracterizar primero este gobierno que se dice ser pachamamista, indigenista, socialista, y ninguna de esas lo tiene, porque esta es lo que está sucediendo, más otras políticas que se han dado, ha afectado a los pueblos indígenas, y eso también hay que decirlo. De hecho, estaban compañeros de la nación guaraní, estaban, como te digo, los del CONAMAC en esta cumbre, estaban compañeras de la CENAMIP, y todos apuntan de la vulneración de sus derechos, no solo con esto de los incendios, sino ya hace bastantes años, y no nos olvidemos que esta lucha del Timnis, por ejemplo, viene ya hace 2011, tiempo. Y justo el 25... la represión de Chaparina. Recordamos un año más de la represión de Chaparina, increíble, después de tanto tiempo sin responsable, sin sanciones, nada. Más bien premio para uno de los principales responsables, ahí está Sacha, que fue Sacha Llorente. Exacto. Que lo mandaron de embajador a la ONU. Exacto. Entonces vemos cómo primero es importante caracterizar y denunciar el carácter de este gobierno, que no es para nada indigenista, porque los derechos de los pueblos indígenas han sido bastante vulnerados en esta gestión. Ambientalista tampoco se puede decir, porque se ha deforestado como en ningún otro gobierno se ha deforestado. El tema de los incendios, o sea, en estos momentos se siguen incendiando nuestros bosques, y hay una indiferencia total de este gobierno, que vemos que en las Naciones Unidas se llena la boca de defensora de la madre tierra, y de socialista tampoco, porque vemos que no defiende los intereses de los grandes sectores, sino más bien está aliado con el poder. Entonces, eso fue uno de los puntos de resolución, ¿no? Otro de los puntos fue la alianza nacional, porque aunque el gobierno quiera mostrar de que esto es solo de unos y quiera confrontarnos, porque hay que decir que esa es una estrategia ya hace tiempo de este gobierno, de confrontar collas contra camba, ciudad contra campo, etcétera, etcétera, es la estrategia que viene utilizando ya hace bastante tiempo, la unidad, ¿no?, de los sectores con sus propias demandas, y entre esas la defensa del bosque, porque sin bosque no hay agua, sin bosque no hay lluvia. Está totalmente relacionado los bosques con las lluvias, y en este momento Bolivia también está atravesando fuertes impactos en temas de desertificación, y obviamente la desertificación está relacionada al tema de bosques, y el tema del agua al tema de bosques. No nos olvidemos lo que pasaron los paceños, que en la cumbre igual lo mencionaban, que estuvieron días, semanas sin agua, y nos contaban la experiencia que es terrible. O sea, puedes estar sin tu celular, sin tu lapicero, sin cosméticos, lo que querrás, pero sin agua no podés vivir. Entonces, no podemos darnos el lujo de que por intereses políticos nos quedemos los bolivianos, y no solo los bolivianos, sino el mundo sin agua.
porque la Chiquitaní, el Pantanal, es uno de los sitios Ramsar más importantes del mundo. O sea, ni siquiera hablamos de Santa Cruz, sino es del mundo. Por eso le dimos el análisis también internacional, ¿no? Entonces, la unión de los sectores, la unión de los bolivianos, por eso se conforma en el marco de esta cumbre la Coordinadora Sectorial en Defensa de los Bosques y de los Pueblos, ¿no? Porque creemos que la única forma de torcerle el brazo, como se dice al gobierno, es uniéndonos todos los bolivianos, ¿no? Apoyando con nuestras distintas reivindicaciones y obviamente dentro de esas reivindicaciones para nosotros la fundamental en estos momentos es que se declare ya zona de desastre, se pida ayuda internacional, que vengan y vean, porque también creemos que no se quiere declarar para que no salga a la luz pública los desastres que están atravesando en estos momentos. ¿Cuál es el verdadero carácter del gobierno? Exacto, ¿cuál es el verdadero carácter del gobierno? Porque en estos momentos nos comentaron igual en la cumbre, de que por ejemplo esta semana que se fueron a San Ignacio, recién habían llegado 50 comunidades a sentarse a orillas del Parque Noel Kempff. Entonces, y esas comunidades, los mismos colonos que están viviendo hace 10 años allá, decían que no saben manejar el fuego y le meten como cualquier cosa porque no conocen los ecosistemas. Entonces vemos cómo mientras se incendia se sigue, llevando gente de un lado al otro y en zonas tan vulnerables como en este caso el Parque Noel Kempff, ¿no? Y que ahí hay bomberos también franceses que estaban totalmente desmoralizados y que obviamente ellos están ahorita subordinados a lo que dice toda la estrategia gubernamental y del ejército, etcétera, ¿no? A ver si estos bomberos franceses le hablan a su presidente, porque lo he visto a este presidente de Francia realmente con una mirada muy torcida y para censurarlo. Él ha sido durísimo con Bolsonaro, ¿no? Y le ha dado duro. No digo que no haya motivos para criticar algunas cosas de Bolsonaro, pero Bolsonaro ha llegado el año pasado al Brasil. Exacto. ¿No? Evo está hace 13 años y no lo nombró. Es más, ha estado, pero de amistad y de cariño y de abrazo, intercambiándose regalos. Y dije yo, realmente, ¿en qué mundo vivimos? Es que la visión de afuera, o sea, no sabemos que se destinan millones de bolivianos para el tema comunicacional y que en estos momentos son claves, ¿no? Entonces el gobierno es bastante hábil con construir su imagen indigenista, pachamamista, socialista afuera y la gente así lo cree. Y no hablamos solo de Francia, hablamos de los países vecinos. Nosotros tenemos conocidos en Argentina, en Brasil y que todos creen que Evo Morales es la décima maravilla y no es así, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de hacer las denuncias a nivel nacional e internacional, porque lo que está pasando nos afecta a todos y no solo a los bolivianos, como decía. Ahora, no hay duda de que la represión a Chaparina fue un quiebre en la mirada de muchas organizaciones de la sociedad civil, muchas ONG, ambientalistas, indigenistas, etcétera, que eran muy condescendientes con el gobierno de Evo Morales, hasta ese momento de la marcha. Yo estoy viendo ahora, y digo, eso me da un poquito de fe, una posición mucho más clara y coherente, consecuente, por decirlo de una manera, de una mejor manera, con la defensa del medio ambiente de todas las organizaciones ahora. Y la cumbre es una muestra de ello. Así es. La cumbre a nosotros nos sorprendió. La verdad, no pensamos cuando invitábamos a la gente de otros departamentos, ya, nos vamos mañana a Santa Cruz. O sea, porque hay una desesperación de todos los sectores e impotencia. O sea, muchos de los testimonios con lágrimas que nos decían los compañeras de Monteverde, de cómo se está incendiando todo el trabajo de su vida, los compañeros del CONAMAC igual, con lágrimas en los ojos, hablando de cómo la minería los afecta y este gobierno no dice nada y todavía los reprime a la CONAMAC orgánico. O sea, realmente hay mucha impotencia, por eso se buscan espacios donde todos puedan, de alguna manera, uno desahogarse, porque también vimos que fue un espacio de catarsis que también creemos que es importante, y otro ver qué hacer, pero
todos juntos, ¿no? Inclusive fue un fabril igual, o sea, fue muy interesante porque estuvieron de distintos sectores y de distintos lugares del país, ¿no? Y como vos bien decías, el 2011 fue un quiebre a nivel interno, yo creo, a nivel nacional, de ver el carácter realmente de este gobierno, ¿no? Pero a nivel internacional todavía ellos siguen mostrando esa imagen que nosotros creemos que un poco sí con esto de los incendios se ha caído, ¿no? Por eso también nosotros hablamos no solo de estas dos normativas, sino de todas, y que eso hay que visibilizar. El tema de las áreas protegidas que puedan entrar actividades extractivistas, el tema de la ley minera donde se otorgan nuestros recursos hídricos a diestra y siniestra, que ellos puedan usufructuar como mejor les parezca a las empresas sin pagar un peso, sin consultar a las comunidades. O sea, eso nunca se había dado en la historia de Bolivia y en el marco de este gobierno se da, donde las comunidades no tienen derecho a opinar porque se las pueden juiciar o procesar, la penalización de la protesta. O sea, hay un sinfín de normas. Claro, que se han venido dando ya hace 10 años. Es un paquetazo de normativa que apuntó a este desastre y a cosas peores que se nos vienen. Porque como mencionábamos igual, que habían investigadores, habían gente de distintas instituciones, hablaban de que de un tiempo a esta parte igual es súper complicado tener acceso a la información, que ese fue otro tema que se tocó en la cumbre. Antes uno solicitaba a las entidades competentes y tienen ellos la obligación, porque son funcionarios públicos, de dar información a la sociedad civil. De un tiempo a esta parte no la dan. No la dan, es súper complicado y no se tiene acceso. Entonces, como que las distintas entidades tienen que ver como por su lado, pero no es lo mismo que haya una fuente fidedigna o que se centralice, oficial, exacto, pero no le está dando ya hace bastantes años el gobierno referente a las actividades extractivistas. Entonces, eso también está entre las resoluciones. Exigir que el Estado dé información a la sociedad civil de todas las actividades económicas que se están llevando a cabo en el territorio nacional. Bueno, y la anulación inmediata de todo lo que te decía, los convenios, los acuerdos que se han dado en estos 10 años, no solo apuntamos a 2, sino a todo este paquetazo. Juicios de responsabilidades a Evo Morales, porque creemos que así como fue lo de Chaparina que pasó, y no pasó nada. Exacto. No podemos permitir que lo que está pasando ahora en la Chiquitanía quede sin responsables, ¿no? Se tiene que procesar a la gente responsable. Y nosotros, como te decía, es el gobierno a través de las instancias de la ABT y del INRA son los que han operado esto. ¿Para qué? Para estar en alianza con el agronegocio y en alianza con los colonos, entre comillas colonos, porque como te decía, no son campesinos, para justamente seguir en el poder, ¿no? Entonces, para nosotros la cumbre fue y es bastante importante para seguir en la lucha. También se habló de la marcha que viene de los indígenas, sumarnos y apoyar esta marcha y que no llegue solo a Santa Cruz, sino que llegue a la sede de gobierno y que ahí se unan todas las movilizaciones que están ahorita presentes. También sabemos que están los médicos, que están los maestros, hasta los cocaleros de los yungas que han sido terriblemente reprimidos y son los que producen coca orgánica, ojo. Ellos están siendo terriblemente reprimidos y ahora igual están marchando. Su dirigente Franklin sigue preso. Claro, porque el gobierno responde al grupo de los cocaleros del Chapare, que no va destinada, sabemos, esa coca necesariamente al consumo de los bolivianos, sino que se sabe que más del 90% va a alimentar el circuito del narcotráfico. Exacto, y eso también se habló en la cumbre. Una de las causas también es el narcotráfico, ¿no? Y también es el tráfico de tierras, que eso también hay que hablarlo. Porque no podemos hablar en general la producción de coca, sino el narcotráfico. Que también hemos visto de que en las distintas, los mismos bomberos encontraron distintas fábricas de narcotráfico y en la misma Chiquitanía, ¿no? Entonces vemos que también hay distintos territorios destinados ahora a fortalecer esta red criminal como es el narcotráfico, que ha ido creciendo también en los últimos años, ¿no? Ahora, un paréntesis, esto nos plantea un problema serísimo a nivel departamental, y una interpelación también a nuestras autoridades departamentales, ¿no? Alguien comentaba hace unos días de que, es verdad, este es el departamento más grande del país, el más extenso, pero se perdió el control del territorio a nivel departamental. Y voy a recuperar, aunque claro, uno dice nación cambia y se le paran los pelos a un montón, ¿no? Porque ya lo ven más o menos con el ropaje de los
Ku Klux Klan, ¿no? De toda la política que había. Pero yo recuerdo que en su momento, Sergio Antelo y la gente que estaba en la Nación Camba plantearon y organizaron un sindicato de Camba sin tierra, creo que se llamaba algo así. Y fueron era prefecto, si no me equivoco, Rubén Costas en el momento. Fueron también a quién más, creo que fueron al Comité Pro Santa Cruz, no me acuerdo, para que respaldaran un movimiento de que se diera dotación de tierra para los cambas para que ocupen el territorio. Y pareció una locura en ese momento, ¿no? Y digo, ahora viéndolas las cosas a distancia y viendo lo que ocurre ahí, realmente ha habido en parte mucho descuido de las mismas autoridades locales, hasta por compromisos políticos algunos, las mismas organizaciones indígenas que ahora se están viendo afectadas, en su momento no fueron firmes. Está visto, y voy a saltarme de un lado al otro, que la OAS corrompió incluso a dirigentes indígenas en Brasil, a indígenas, para poder hacer aprobar sus proyectos en áreas que eran de protección en Brasil. Digo, muchas cosas fueron sucediendo y esto que está pasando, tal vez lo único bueno que tiene, si es que uno puede decir que hay algo bueno de la tragedia, es que finalmente le saca la venda de los ojos a mucha gente que no estaba mirando lo que teníamos en la Chiquitania, la belleza y la riqueza que tenemos en la Chiquitania, que no es solamente de Santa Cruz, como bien decís, no. Eber Santibáñez hablaba de que hay ecosistemas que son únicos ahí. Son únicos, ¿no? Exacto. Y que no es que se van a reforestar y que en 2 o 3 años va a estar de nuevo. Son ecosistemas que se han formado durante siglos. Exacto. Y que dan oxígeno, que dan agua. Ya había problemas de sequía y de dotación de agua para los pueblos de la Chiquitania, para los municipios chiquitanos. Y ahorita con esta emergencia del incendio está peor. Y no solo eso, sino que también hablábamos en tema de impactos, la contaminación del agua por las cenizas. Eso es otro tema. Dice que lo que se viene después va a ser tan grave terrible. Y si no están pudiendo, porque también no hay interés el Estado en enfrentar este desastre, imagínense después el tema de salud pública, el tema de plagas que se va a dar, porque no nos olvidemos que estos ecosistemas cumplen, cada animal cumple un rol dentro de este ecosistema y todos se van regulando los unos a los otros. Falta uno en la cadena y hay un desequilibrio, como fue el tema de las langostas hace años. Es tanto también lo que se echa agrotóxicos, que es otro problema, que hay un desequilibrio y ahí aparecen las plagas. Con esto que ha pasado, las plagas y enfermedades que van a haber van a ser terribles. ¿Y acaso la salud está garantizada para los pueblos de la Chiquitanía? Ni siquiera en las ciudades principales de Bolivia tenemos una salud decente, mucho menos en las poblaciones de la Chiquitanía. Entonces es realmente preocupante lo que vaya a pasar. Otra cosa que también hablamos y fue interesante en la cumbre, contamos con testimonios de 2 bomberos que estuvieron, ¿no? Que eso también enriqueció el análisis. Y de lo que se habló también es de dotación y darle un seguro gratuito a los bomberos, porque no puede ser que la sociedad civil esté poniendo el pecho, el hombro y el bolsillo a los bomberos cuando esto debería ser parte de la política estatal, nacional, departamental, municipal, porque los bomberos que fueron eran voluntarios, no eran bomberos que estaban capacitados, se capacitaron en el momento, hicieron lo que pudieron, no había una estrategia clara porque obviamente no hay un interés de dotar a este sector que es tan importante y ahora lo reconocemos como son los bomberos. Entonces creemos que tiene que haber, y entre el pliego que nosotros tenemos es que justamente haya una dotación de todos los equipos necesarios para bomberos, para ambulancias y seguros de vida, porque también es una pena que se haya tenido que perder vidas humanas en este desastre y no hay ninguna responsabilidad tampoco frente a esto, ¿no? Entonces eso también fue uno de los temas que se mencionaron, ¿no?, en la cumbre. Estaba mirando aquí yo buscando mis apuntes, mira mi cuadernito de todos los días leo el periódico y voy haciendo mis apuntes. Y tomé como datos algo que me molestó muchísimo, lo siento porque de manera personal lo estoy diciendo, ¿no? Cuando leí que la presidenta del Consejo Municipal, Angélica Sosa, le había
pedido al querido vicepresidente que exprese al mismo presidente y a las autoridades que nos unamos en la desgracia, ¿no? Y decía ella que la idea no era provocar inconvenientes ni conflictos, sino que hablaba como mujer cruceña y con el corazón. O sea, ¿qué fue lo que me dolió? Me dolió que pidan en vez de exigir. Exacto. Me dolió que le diga, querido vicepresidente, cuando estamos viendo el cinismo con el que, la indolencia con la que el gobierno está actuando, ¿no? Y además que todavía trate de explicar que no era una provocación, que no quería provocar inconvenientes. Caramba, iba a decir una mala palabra, por suerte me contuve, ¿no? Los inconvenientes los están provocando los del gobierno. ¿Y qué fue lo que respondió el vicepresidente a la demanda de que se declare desastre nacional? Que el gobierno no necesita, por supuesto, porque tiene todo, y que ya ha gastado 23 millones en alquiler de equipos, de logística y de aeronaves. Y dio un detalle, 70 cisternas, 26 ambulancias, 30 maquinarias pesadas, 29 aeronaves, el supertanker ha hecho 116 vuelos, el Ilyushin, no sé qué, el ruso S-39, el chino 168, los helicópteros de Francia 252, los de las Fuerzas Aéreas 447, Perú y Francia también más de 400 vuelos. Dio ese detalle y dije yo, Dios santo, en primer lugar quisiera saber dónde están esos 20 y tantos millones de dólares que ha gastado el gobierno, porque no se ven en la Chiquitania. Exacto, justamente, perdón que te interrumpa, unas compañeras mías del colectivo Kodama en el que estoy, fueron de voluntarias allá a la Chiquitanía. Me dijeron que los de YPFB les dieron mochilas para apagar los fuegos. Primero, antes de darles la mochila, la foto, ¿no? La foto, el banner, seguramente no servían las fotos, las mochilas no servían, eran 10 mochilas, solo servían 4, y en las mochilas, como vos decías, la foto de Evo, todo el logo, todo el show, que eran incómodos los chicos, porque son de la universidad, fueron universitarios, eran incómodos con la fotito, pero si no había la fotito, no había la entrega de las mochilas. Se sacaron las fotitos, cuando fueron a querer apagar, no servían las mochilas. ¡Qué horror! Que no puede ser, porque esa plata hay que ver cómo la manejaron. Exacto. Ya este es un claro ejemplo de cómo se están manejando las cosas. O sea, era una indignación de los chicos que decían, no puede ser que nos hagan hacer un show, todos con las carotas, porque no estaban de acuerdo frente al desastre, estar posando para fotitos, y todavía que no sirvan las mochilas, ¿no? Entonces, esa cantidad de dinero evidentemente seguramente se ha ido para los spots que han hecho, porque se ha ido... Y para la campaña electoral. Exacto, que también dijeron de que no iban a utilizar esto y y hay otra denuncia también que se habló en la cumbre, es que de mucho de las cosas, ayuda internacional que llegaba, ellos lo estaban repartiendo como campaña electoral, que eso ya... Es que ya uno no puede creer todo lo que está Alejandra pasando y cómo utilizan la ayuda para seguir beneficiándose, ¿no? No sé si salió el tema del dato de la dotación de agua potable, porque eso he visto también, justo ayer, siempre hago referencia a las notas que leo El Deber, porque es el periódico que leo todas las mañanas. Y además, como está viendo Alejandra, mira, hasta con manguitos rojo y azul mis anotaciones, ¿no? Todo. Decía... hay problemas de desabastecimientos de agua en Yaguarú, en Lomerío, no sé si en Urubichá, pero no da abasto ahorita la gobernación con sus cisternas para llevar a Roboré, a San Miguel, a San Rafael, a todas partes. Y sin embargo, hay un viceministro del Ministerio de Aguas que está operando en la Chiquitania desde el 23 de agosto, si no me equivoco, y ha dado un informe de la cantidad, aquí hablan incluso, ¿no?, de una cisterna, entrega de 1 millón de no sé cuántos litros de agua, pero ¿dónde van? También priorizando a los sectores o comunidades que son del partido de gobierno. Así es. O sea, son cosas muy graves, Alejandra. No, son terribles. Son un tema de violación de derechos humanos, y es así lo que está pasando. Igual otros compañeros que fueron a la Chiquitanía esta semana, a San Ignacio, de ida en el camino, habían más de 40 tractores de ida a trabajar. O sea, ya ellos están repartiendo nuevitos que se estaban entregando. Foto del Evo Morales.
entregando a San Julián para empezar a trabajar esas tierras. O sea, ¿de qué pausa nos están hablando? Que eso igual se habló en la cumbre. Esta pausa tiene que ser entre 4 y 6 años, no puede ser pues de meses para realmente recuperar o empezar a recuperar, porque como te decía Eder antes, esto va a tardar cientos de años. Pero no puede ser que sigan ardiendo y ellos ya estén romplaneando. Es que yo creo que el propósito ha sido ese. Ese es el propósito. Que se destruya para que no haya que cuidar, ni pretexto para no meter máquina. Y también muchos del agronegocio dicen, hablan del tema de la necesidad de la seguridad y soberanía alimentaria. En la cumbre estuvo una representante de la plataforma agroecológica y otros compañeros también que respaldan esa posición y esa propuesta de que no es necesario destruir los bosques para tener alimentos, ¿no? Y también la afectación que hay con la pérdida de bosques con las abejas. Las abejas son súper importantes para nosotros. Nosotros dependemos tanto de los ecosistemas que yo creo que a veces la gente no se llega a imaginar, y por eso hay esa indiferencia a veces con el tema de la pérdida de biodiversidad. Entonces, también hay que, y eso se habló en la cumbre, hay que desmitificar de que hay que destruir los bosques para producir alimentos. No. Además, la misma Cámara Agropecuaria del Oriente ahora, frente a la interpelación, porque ha comenzado a salir con fuerza hace unas 3 semanas y con bomberos, ha declarado oficialmente de que no está promoviendo ni demandando la ampliación de la frontera agrícola. Eso por una parte. Sí, el presidente de Fegasacruz, porque hasta hay algunos que ya han renunciado al directorio en Fegasacruz, el presidente de Fegasacruz es abiertamente a favor de todo lo que haga el gobierno. Lo hemos visto que hasta le ha regalado un caballo, un toro. Sí, no sé un caballo. De $60,000. Algo le regaló. Un caballo choco. ¿No? Pero que sí creo que vale la pena también. Ya hay una posición de la CAO, tienen que ser más firmes, han planteado alguna revisión, pero no con la firmeza y dureza y radicalidad que amerita con estas 2 leyes y 2 decretos que ustedes sí los han señalado con nombre y apellido, esos decretos y leyes. Pero otro dato importante, tenemos un plan de uso de suelo, se llama, ¿no? El Plus. Sí, que se modificó con este gobierno. Ya lo modificó el gobierno, sí, ¿no? Pero en ese Plus está definido exactamente dónde se puede trabajar, dónde se puede cultivar, qué tipo de explotación tienen. Y hay tierra para todo en este departamento. Exacto. ¿Por qué brincarle a las áreas y a las reservas? Es que justamente que eso igual se habló en la cumbre, el tema del modelo de desarrollo, que tanto se habla y a veces se habla del modelo de desarrollo cruceño como lo máximo, etcétera, se ha demostrado de que este modelo ha ido ampliando frontera agrícola paulatinamente, y en el caso de los monocultivos que vienen ligados a grandes cantidades de agrotóxicos, ¿qué pasa? Al no hacer rotación de suelo, al no darle un tratamiento adecuado a los suelos, los hacen pomada. Entonces hacen pomada y siguen avanzando más allá, más allá, más allá, más allá, porque podrían quedarse en el mismo lugar, rotar cultivos, pero no. Como decíamos, todo esto responde a una lógica internacional y de comercio internacional. Entonces todos quieren soya transgénica, le meten full glifosato, deshacen las tierras, van avanzando más allá, deshacen las tierras y así paulatinamente siguen avanzando, porque no hay un manejo sostenible de los suelos, no hay una producción tampoco que mire al mercado interno, justamente por esta lógica de un comercio global, porque ahorita el 70% de la producción es de exportación. Y sin embargo, mientras tanto, tenemos que importar la comida o los alimentos del uso diario, ¿no? Vemos en el mercado, basta con ir al mercado, o sea, la realidad nos muestra. Vamos al mercado que hay manzana chilena, peruana, que papa peruana, que argentina. Eso tiene que verse con un problema que va por otro lado y tiene relación con el contrabando. No ha habido una política el gobierno es muy contradictorio en sus posiciones. Habla de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, y sin embargo, así como ha aprobado muchas disposiciones que han perdonado el desmonte, chaqueos, etcétera, ha aprobado muchas otras que han afectado a la producción de alimentos, sobre todo de los sectores más pequeños, ¿no? Que son los que abastecen el mercado local. Exacto. Y no ha hecho un trabajo serio para evitar el contrabando. También. Tiene que ver también con el tema de la tasa cambiaria. O sea, hay una cuestión que es mucho más compleja que tiene que ver con el tema de los alimentos.
Pero el fondo, aparte de este problema que tiene que ver con las grandes extensiones, tiene que ver con el otro punto que vos bien decías, ¿no? Y que es una apuesta geopolítica de dominio político del territorio de Santa Cruz. Y ubicándola además en una parte que es central, ya hablando en lo cultural para Santa Cruz, como es la Chiquitania. Porque los pueblos chiquitanos sin sus bosques y sin sus montes y sin sus bichos, no serían nunca esos pueblos de cultura viva que le han dado tanto peso a las misiones jesuíticas, porque las misiones no son solamente unos templos. Hay todo un conjunto, ¿no?, de un significado cultural también ahí que está en riesgo. Claro. Claro, y justamente por eso nosotros hablábamos de un modelo de desarrollo que realmente sea sostenible en todos los aspectos, ¿no? Porque los bosques nos dan alimentos, los bosques son las farmacias también del mundo. ¿De dónde salen los remedios? De los bosques. ¿De dónde salen los cosméticos? De los bosques. ¿De dónde salen los pigmentos para las telas? De los bosques. Los alimentos, como te decía, la miel, o sea, todo es de los bosques y el recurso fundamental que es el agua. Entonces, mientras sigamos en una lógica de desarrollo, entre comillas, hay que ver primero desarrollo para quién y a qué costo. Creemos que también esto responde a un modelo que se ha venido promoviendo ya hace años en complicidad o en alianza entre grupos de poder de la región con el gobierno que ha hecho políticas para favorecer a estos sectores, ¿no? Y los más afectados son, como decíamos, los más vulnerables, el pueblo, los indígenas, en este caso los sectores de las áreas rurales, ¿no? Y la Chiquitanía está totalmente devastada y no hablamos sobre la Chiquitanía porque el Chaco también está siendo totalmente afectado con la reciente área protegida Ñemby Iguazú, que recién fue declarada y que está ardiendo. Increíble. También. Nunca había pasado eso en esa área. Eso y esa área, ¿cuáles son los impactos que también ya está generando en la frontera? Están llegando los animales huyendo del fuego a la Argentina y al Paraguay. Entonces, ahí hay también una alteración, porque ellos no es su lugar de vida, no es su ecosistema, no es su hábitat, y están llegando a la Argentina donde ellos nunca han visto esos animales. Entonces, el desequilibrio que se está dando es realmente terrible. Y no nos olvidemos que en Ñemby Iguazú también hay un pueblo indígena no contactado, que también hay que ver si va a llegar el fuego hasta ese lugar y se va a perder estas etnias que todavía están aisladas de la sociedad, pero que se van desenvolviendo de una manera natural, ¿no? Alejandra, sé que ya estamos al ras de nuestro tiempo, pero quiero leerte. Eliana está viendo. Eliana, que debe estar por Samipati, no me acuerdo dónde me dijo que se iba a ir. Daniel Molina dice, ¿cómo será el Chapare sin Evo presidente? La pregunta del millón. Teresa Paz, ideal que la marcha llegue a La Paz. Y Sonia Montaño dice, estamos esperándolos en La Paz. Y Sonia Montaño es súper activista. Juicio de responsabilidades para Evo, es el culpable de todos los desastres. Mónica, no vino Mónica, me he dado cuenta ahorita que no está Mónica, mi mano derecha, mi segunda mano derecha. Silvia Roda dice, sí, no tiene nada de eso por las críticas al gobierno, es anti-indígena, dice, saludos Pimpo, Tiniano, y hay muchísimos comentarios más, pero ya tengo que ir cerrando esta entrevista, querida Alejandra. Y yo tenía aquí un punteo, me vas a decir si estoy en lo correcto, sobre la cumbre, ¿no? Estado de emergencia y movilización permanente, respaldar y fortalecer la marcha indígena por la Chiquitania, exigir la declaratoria de desastre nacional, abrogación de las leyes 741 y 1098 y de los decretos supremos 3874 y 3973, juicio de responsabilidades contra el presidente y sus colaboradores, anulación inmediata de los convenios, contratos y acuerdos para ampliar la frontera agrícola, identificar y procesar a los autores materiales de los incendios, que esto me parece central, revertir la dotación de tierras y concesiones mineras en áreas protegidas y de vocación forestal, creación de un registro único nacional de bomberos para darle seguro de salud gratuita, equipamiento y capacitación permanente. Así es. Esas son las resoluciones y lo central, como que repito, que creemos que es clave
y que las únicas transformaciones que se han hecho en el país ha sido así, ha sido movilización activa y unida de todo el pueblo boliviano, de todos los sectores, porque si seguimos cada uno por nuestro lado no vamos a llegar a ninguna parte y en este momento creo que el enemigo de todo el pueblo boliviano es el mismo, que es el Estado. Ahorita el responsable de todos los desastres que nos están pasando es el Estado, ¿no? Que como te decía, no es un tema de los ambientalistas que por hippies nos gustan los arbolitos, es un tema de salud pública. El medio ambiente es salud y eso se tiene que quedar claro también en la sociedad. Cuando defendemos un ecosistema hablamos de salud, hablamos de agua, hablamos de la vida misma. Entonces llamamos a todos a la unión, a estar activos en las calles. Ayer hubo una marcha en Cochabamba, hubo marcha en La Paz. En Santa Cruz no podemos desmovilizarnos, tenemos que seguir activos exigiendo primero declaratoria de desastre. Ya todos. Porque mientras estamos hablando en estos momentos se siguen incendiando nuestros bosques, nuestros animales, nuestras fuentes de vida. Entonces ese es el primer punto y después derogación de toda esta normativa, ¿no? Y seguir movilizados hasta que realmente se cumplan los derechos, porque hablamos de derechos humanos. Esto es un tema de derechos humanos. Muchísimas gracias, querida Alejandra, por esta explicación, por compartir con nosotros, porque creo que también todos tenemos que estar atentos y buscando buena información. Tenemos que estar informados para poder estar movilizados y activos. La información es poder. La información es poder. ¡Ah! Dios santo, en medio de un proceso electoral, mira vos. Increíble. Muchísimas gracias, querida Alejandra. Nos tenemos que ir a un corte. Davico, nos vamos a un corte.